El manicomio infernal. Hola, Raptor. Te cuento esta historia de mi paso por la especialidad de psiquiatría. Era muy joven cuando tuve la oportunidad de hacer prácticas internas en el Hospital Psiquiátrico Lorenzo Ponce de Guayaquil, en Ecuador. Allí viví una experiencia tan escalofriante que posteriormente hizo que cambiara de profesión. El día que me tocaba ingresar a mi pasantía, me presenté muy puntual en la oficina de talento humano, donde verificaron mi identidad y me dieron un colgante que, más que una identificación, me pareció una escarapela para ingresar a la reunión de una secta oscura. Era una cartulina roja que tenía un símbolo semejante a una runa védica y que estaba sujeta a una cinta morada que colgaba en el cuello. Con ella me dieron, además, una severa indicación: debía portarlo siempre mientras estuviera en las instalaciones del hospital psiquiátrico. En la facultad, mis compañeros ya me habían advertido de la fama del hospital. Yo había revisado algo por internet y encontré desde leyendas que relataban la presencia de una especie de entidad paranormal que alteraba por completo el nivel del comportamiento de quienes allí eran tratados, hasta un artículo con la hipótesis de que en sus instalaciones habían recluido a un hombre eminente de la sociedad guayaquileña para declararlo incapaz mental y posteriormente dejarlo en el olvido como a un loco cualquiera. En mis primeros días vi lo evidente que era el abuso de los medicamentos, pues el personal solo buscaba ralentizar el cerebro de los pacientes para que no dieran molestias. Muchos permanecían en aislamiento, otros totalmente sedados, comportándose como zombies, y otros enfundados en sus seguras camisas de fuerza. Según unas historias clínicas que iba revisando, ninguno de los pacientes daba síntoma de estar mejorando de sus afecciones psicóticas, y la cantidad de medicamentos que se le administraba a cada uno era apabullante. Lo peor eran las guardias nocturnas. Para mí, era el momento más apropiado para estudiar las historias clínicas, pero de otro modo, la quietud de la noche era interrumpida por un desgarrador grito que retumbaba por todos los pasillos y generaba caos. Era un grito que se desplazaba como una ola entre las habitaciones y pabellones, tan macabro que aún los funcionarios, con los nervios más templados por los años de prolongado servicio, entraban en pánico, y varios de los recluidos en aislamientos debían ser atendidos de urgencia porque les daban violentas convulsiones que los dejaban al borde de la agonía. Algunos, en su desesperación, se rasguñaban la cara y se arrancaban el pelo. Un día, al entrar a la habitación que ocupaba un internado llamado Elías Kremer, me causó impresión que este paciente estuviera cobijado de pies a cabeza. Se notaba debajo de la manta su cuerpo tensionado, como esperando un golpe final. Lentamente apartó la manta y al verme se calmó un poco. Sin embargo, sus ojos todavía estaban desorbitados. Al saber que yo era la nueva practicante, entró en confianza y me confió un secreto. Se hurgó entre las partes íntimas y con timidez me mostró que él también tenía uno de los mismos colgantes del personal de servicio, y afirmó que eso lo liberaba de la afluencia de las fuerzas malignas que se desataban en el hospital en horas de la noche. Era una especie de mala energía que les afectaba por completo y les hacía doler la cabeza como si fuera a explotar, algo como una gran descarga de gritos, susurros y voces directos en tu mente. Me dijo que él era hijo único de Samuel Kremer, un ciudadano muy adinerado que había muerto repentinamente. Él sospechaba que sus tíos, los hermanos de su padre, seguramente lo habían asesinado, y en un intento de quedarse con su fortuna, lo habían recluido a él en el hospital con el argumento de que había perdido la razón por consumir drogas. Me contó que con el tiempo él había descubierto que sus tíos dejaron instalado un aparato que producía unas vibraciones de ondas que alteraban fuertemente a los demás internos, y que el colgante que usaba el personal guardaba en su interior un circuito que armaba una especie de coraza magnética alrededor de la persona que lo usaba y que neutralizaba los impulsos sónicos. Él pensaba que el objetivo de sus tíos era alterar a los pacientes para que de alguna forma provocaran un accidente en el que él debería resultar muerto.
Todo esto me lo contaba porque quería que le hiciera un favor. De alguna manera se las había arreglado para revisar todo el edificio en los últimos años de su permanencia allí en busca de ese aparato infernal. Y me imploró que no le cerrara con llave su puerta porque todavía le quedaba una de las bodegas por revisar, pero no había tenido la oportunidad de hacerlo. Yo no sabía si creerle o no. Mi manual profesional me decía que era la típica historia de un loco y que debía cerrar la puerta muy bien después de que saliera de esa habitación. Pero también algo en mi interior me decía que Elías parecía una buena persona y quizás el hecho que revise ese lugar que le faltaba revisar lo iba a convencer de que no había tal conspiración. Decidí asumir el riesgo y al salir le dejé sin llave la puerta. Me fui de ese pabellón con la idea de desempolvar viejos archivos en la oficina de la administración. Esta vez buscando el expediente de Elías que no encontré por ningún lado, lo cual me pareció muy extraño. Busqué mi laptop para conectarme a internet, donde encontré historias brutales del hospital. Contaban sobre experimentos en el que se eliminaban lóbulos cerebrales de los pacientes que, luego de desahuciados, eran sacrificados en ritos satánicos por parte de médicos obsesionados por la grandeza. Era la madrugada y yo ya no aguantaba ni mi propia sombra. Mi cerebro estaba a punto de colapsar y mi crisis mental llegó a tal nivel de tener visiones de cirujanos corriendo por los pasillos con pedazos de cerebros en sus manos, seguidos por figuras en pijamas con las cabezas vendadas, los brazos extendidos hacia adelante y las manos teñidas de sangre. La que estaba a punto de enloquecer era yo. Eso no me podía estar pasando. Solo quería terminar mi internado y seguir mi camino para obtener mi título. Traté de serenarme y para ello me puse a examinar detenidamente el identificador que colgaba de mi cuello. Me lo quité para mirar más de cerca la runa, lo coloqué frente a una lámpara y la luz a través de él me dejó ver una figura de un chip. Froté la superficie con la uña y una porción del mismo quedó al descubierto. De inmediato me lo volví a colgar. Si la historia de Elías era cierta, debía tenerlo conmigo siempre para evitar los efectos de los ultrasonidos que, según el interno, inundaban el lugar por las noches. Salí de la oficina de la administración, pero al parecer algo no estaba funcionando bien. Los pacientes estaban fuera de sus habitaciones. Los observé un buen rato caminando por los pasillos con la mirada perdida, sacudiendo sus cuerpos en formas bruscas. Pensé, algo raro estaba a punto de dar inicio, y de un momento a otro, todos volvieron como autómatas a sus cuartos, en sus respectivos pabellones. Atrás mío sonó un grito. ¡Lo encontré! ¡Lo acabo de desactivar! Era Elías, que llevaba algo parecido a una tarjeta electrónica en sus manos. Llegó hasta mi lado con una alegría tierna en su rostro. Vi el artefacto que trataba de enseñarme poniéndolo muy cerca de mi cara. Parecía hecho de un plástico barato y su apariencia era la de un juguete viejo. Era sin duda su mente traicionándolo, y lo peor de todo era que yo me había sugestionado. Mis compañeros de guardia estaban ayudando a los pacientes a regresar a sus habitaciones. «Está bien, Elías. Felicitaciones por tu hallazgo. Te acompañaré a tu habitación», le dije en forma condescendiente. «Pero ahora tenemos otro problema», me dijo ansioso. «Las mentes de ellos están atrofiadas de tanto estar en contacto con la máquina, y a eso se deben sus extraños actos reflejos. En cualquier momento se van a desquiciar. Le aconsejo que se vaya en cuanto pueda, porque las consecuencias son impredecibles. Con ellos han practicado rituales de sangre, y su memoria reactiva puede pedir más sangre. Le ruego por favor que se vaya de aquí». «Lo haré, Elías. Saldré de aquí en cuanto antes», le dije para calmar su ansiedad. Él se quedó tranquilo. Parecía que había perdido el miedo, porque ya no se cubrió, como siempre, de pies a cabeza. Se despidió de mí, dándome las gracias por haberlo ayudado. Por suerte, a la mañana siguiente tenía la sesión de biblioteca en la universidad. Muy por la mañana, salí del hospital y me dirigí a mi encuentro con los libros. Aprovecharía también para investigar la runa de mi colgante, así que me lo llevé disimuladamente. Le pedí al bibliotecario un libro que tuviera información sobre runas védicas y le enseñé el colgante. Fue muy evidente su sorpresa al verlo, pero él, bondadosamente, me llevó hasta un anaquel donde estaban cubiertos por el polvo
varios libros. Abrí el que estaba más cerca de mis manos y me quedé leyendo un rato. De pronto apareció el bibliotecario con un libro abierto entre sus manos. Disculpa, estoy en un grupo esotérico y vi el colgante que me enseñaste. Lo importante no es la runa que lleva inscrita allí, sino el juego de colores que usa. Mira esto. En un dibujo del libro que me mostró estaba un colgante muy parecido al mío en cuanto a colores. Ahí te lo dejo para que lo revises. Eso tiene que ver con demonios. Ten cuidado. Gracias, solo lo ojearé un rato, le dije. El libro describía cómo limpiar lugares que han sido dejados a merced de fuerzas diabólicas. Los que se ocupaban de los rituales debían llevar esa protección colgante mientras hiciera el exorcismo, aunque para lograr mayor efectividad se requería que al menos uno del grupo lleve también una cruz de plata. Un frío me recorrió la piel de mis brazos, llevé la mano de mi pecho y cubrí con ella el crucifijo que colgaba de una cadena que me regaló mi padre cuando ingresé a la universidad. Todo el conjunto era de plata. Terminé la investigación sobre las conductas de masas, que había sido el motivo de mi visita a la biblioteca, y me dispuse a regresar al hospital. Al llegar, me sorprendió que la puerta de la garita principal estuviera abierta y sin el guardia que solía estar allí siempre. Entré y cerré la puerta tras de mí y me dirigí a donde podía encontrar a Elías. Mi corazón se heló al ver a los pacientes y a mis compañeros de trabajo despojados de sus colgantes, formado un cuadro de horror y sangre. Algo los había llevado a la muerte por su propia mano. Algunos se habían sacado los ojos y aún los sostenían en sus manos. Otros pendían de sábanas atadas al techo, con una mueca de dolor indescriptible y con la lengua pendiendo de sus bocas. Otros se habían eliminado dándose golpes contra las paredes tan fuertes que había masa encefálica chorreando por las paredes. Varios yacían mutilados en el piso, sosteniendo herramientas quirúrgicas en sus manos. Se podía deducir que unos habían masacrado a otros y luego se autoeliminaron. Todo esto era una escena patética llena de horror. Se habían torturado y luego habían optado por la muerte como fatal remedio para su locura. Los que estaban aislados habían estrellado la cabeza contra la reja de su puerta y seguían con las manos aferradas a los barrotes, con sus rostros irreconocibles, convertidos en una masa de sangre. Ya no era necesario el crucifijo de plata, ya todo lo que tenía que pasar había pasado. A Elías no lo encontré por ningún lado, helada por el frío que la muerte había dejado a su paso, y temblando de terror salí de allí convencida de que mi carrera de psiquiatra había terminado con ese baño de sangre. Afuera ya estaba la policía. No tuve que hacer muchas declaraciones en la investigación. Alguien movía los hilos para que el asunto se manejara de forma discreta y rápida. Varios días después, creí ver a Elías caminando por el malecón de la ciudad. Estaba elegantemente vestido. Le hice señas para atraer su mirada, pero se me perdió entre la gente. Estaba seguro de que me había visto, y eso me dejó una duda sobre todo lo que había pasado en el hospital, de su descubrimiento que no funcionó y de la masiva muerte de los pacientes. ¿Había tenido Elías algo que ver con ese macabro resultado? ¿Qué hizo que todos los enfermos estallaran en violencia los unos contra los otros? Decidí seguir con mi vida, tratando de olvidar la horrible experiencia de aquel día. Empecé a estudiar homeopatía y varios años después vi en las redes sociales las noticias de la muerte de los hermanos Samuel Kremer. Mi mente trabajó muy rápido. Si Elías no había muerto en el incidente del hospital psiquiátrico y había escapado, lo lógico era que buscaría vengarse de sus tíos. Decidí ir al funeral de estos acaudalados personajes para ver si encontraba a Elías allí, pero no lo vi por ningún lado. Eso fue un sábado. Y el lunes siguiente llegó un hermoso ramo de flores con un sobre voluminoso. Dentro había una carta. Si pude salir fue gracias a ti. Por eso, eres un cabo suelto que permitiré que siga suelto. Pero por favor, no me busques. Compréme la mayoría de las acciones de las empresas de mi padre con mi nueva identidad. Y he honrado su memoria ante ese par de sabandijas. Sé que te va a ir bien. Adiós. Nadie firmaba la carta y al revisar el sobre noté que había algo más en el fondo.
Era la identificación que usábamos en el hospital psiquiátrico. La piel de los brazos se me erizó. El colgante no era la cinta morada original. La identificación venía sujeta a una cadena de oro que tenía, además un crucifijo con incrustaciones de diamantes. Seguramente a eso se refería con que sabía que me iría bien. Te escribo de fuera de Ecuador, desde un sitio donde estoy segura. El pasado no me puede encontrar. Y lo hago porque a veces creo que hay que darles pelea a los demonios, pero a los de carne y hueso, aquellos que por la fortuna ajena son capaces de cometer atrocidades, no contra una persona, sino con todas las que se interpongan en su camino, sus parientes, un hospital entero o una nación entera. ¿Sabes? Aún conservo el chip del colgante, lo llevo junto a mi crucifijo de plata, el que me dio mi padre. Me recuerda que la única forma de vencer la oscuridad en estos tiempos es con la valentía y la búsqueda constante de la verdad. Y sí, el crucifijo con diamantes lo vendí. Esto es Raptor Pesadillas, tu canal de terror con historias que te helarán la piel. Recuerda que si tienes alguna historia o anécdota que nos quieras comentar, abajo en la descripción tienes un correo al cual comunicarte y enviarnos tu historia para que todos los suscriptores de este canal se enteren de tu vivencia terrorífica. Adiós.